Hola. Bienvenidos. Bienvenidas todos a su podcast Los Infelices. Yo soy Emanuel. Yo soy Diandra. Y en el día de hoy tenemos a una super duper. Tenemos a mi amiga y mi colega, la licenciada Eliana Muñoz Plata, psicóloga. Gracias. Hola. Hola. Creadora de la página Elementos PR. Eliana y yo estudiamos juntos en maestría. En doctorado nos separamos cada cual, ¿verdad? Para sus distintos rumbos. Y la vida, por circunstancias desconocidas, nos volvió a unir nuevamente. Y hoy hemos decidido invitarla porque tenemos un tema que es bien importante para nosotros. De hecho, nos une en una gran medida. Y es el tema de las pérdidas. El título que le hemos puesto es ¿Cómo la sociedad influye en el manejo de mi pérdida? Fuerte, ¿verdad? Sí, bastante. Está intenso. Yo, ¿verdad? Les había dado la tarea a mis amigas aquí a que buscaran un poquito de research porque ya les gusta hacer las más facts de todo. Así que, ¿qué tenemos en los facts del día de hoy? Ok, pues empiezo yo. Dale, sí. Zumba. La pérdida usualmente se asocia con lo que es el duelo. Y en este caso, pues hablamos obviamente de una pérdida física, porque tenemos las pérdidas físicas y tenemos pérdidas emocionales. Usualmente, cuando hay una pérdida emocional, también se tiene que ver con la pérdida física, pero no necesariamente es por la muerte de una persona. Así que en el caso del luto, para hacer esa separación o esa diferencia, el luto es la expresión externa de esa pérdida. O sea, sean ceremonias, yo tenía por aquí vestimentas, rituales, cómo tú expresas o cómo tú manifiestas ese dolor o ese proceso que tú estás pasando a nivel interno. Y el duelo por su lado es entonces ese proceso interno a nivel psicológico, emocional que tú estás pasando, que no necesariamente la gente se dé cuenta, sino lo estás viviendo tú. Así que es importante hacer esa separación. El duelo puede venir no solamente verla acompañado del luto. El luto es cuando hay una muerte. El duelo es en cualquier momento que hay una pérdida, incluso hasta de un trabajo, separaciones de pareja, etcétera. Pero de eso vamos a hablar un poquito más. A nivel de cultura, Eliana, sí, háblanos. Bueno, yo había buscado anteriormente que, por ejemplo, en el hinduismo, como ellos creen en la reencarnación, ellos, por ejemplo, lo tratan de hacer lo más rápido posible. Y en un espacio de 13 días por lo menos, tiene que haberse culminado todo el proceso. Y antes de eso, cuando van a cremar a la persona, entonces es un familiar quien hace esto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que le ponen una lámpara o algún tipo de luz en la cabeza a la persona cuando están en ese proceso para que esa lámpara, esa luz guíe el alma para la próxima reencarnación. Así que es bien interesante porque tiene que ver mucho con la reencarnación, tiene que ver un montón con este próximo destino al que yo voy a ir, y en eso es que se enfoca el hinduismo específicamente. Así que creo que eso es algo bien interesante y de alguna manera u otra tiene que ver también con cómo nosotros manejamos las cosas en el sentido de poder soltar a la persona, poder cerrar esa parte en donde cuando ya físicamente no está y así por el estilo. Sí, esas creencias o lo que nos seguimos heredando culturalmente, forma o le da esa forma al proceso que nosotros creemos que tenemos que pasar al momento de que uno enfrenta una pérdida. Y aquí, fíjate, comparando un poquito con Puerto Rico o la cultura más norteamericana, tienen bastantes cositas similares quizás en cuanto a eso, y es la parte quizás del tiempo. Obviamente, después del COVID, las cosas cambiaron significativamente y la manera en cómo nos obligaron a hacer el duelo fue bien rápida, fue un fast track, y es como que ni ese espacio para sentir, uno sentía que tenía. Y podemos destacar que aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Para hablar aquí en el contexto puertorriqueño, quizás en Latinoamérica deben haber cosas bastante similares a nuestro sistema o nuestros procesos de duelo aquí en Puerto Rico. Y es que aquí, una vez se anuncia la muerte de la persona, pues, obviamente pues está el dolor, está la familia bien triste por la situación, y comienza entonces la decisión familiar entre lo que nos entregan el cuerpo, ¿verdad? Porque pasa por no necesariamente por ciencia forense, porque no fue quizás un crimen, no siempre va a ser un crimen, pero pasa en el hospital para el proceso que tienen que hacer para preparar al cuerpo para poder entregárselo a la familia. Entonces, en ese trámite, la familia está deliberando
si lo creman, si lo van a velar, pues cuántos días lo van a velar. Ahí entra también el asunto de los féretros, que pues vamos entonces a ver cuáles féretros hay, pues dónde lo vamos a enterrar. O sea, hay un sinnúmero de cosas que pasan en un periodo de tiempo de como 3 días, 4 días, que uno tiene que tomar estas decisiones para cuando nos entreguen el cuerpo de la persona fallecida. Una vez comienza el proceso de duelo, tradicionalmente aquí era... pues se velaban 1 a 2 días y había un día que lo ponían en capilla ardiente, que es como se le llama acá, y en la capilla ardiente pues entonces era donde hacían el servicio en memoria de la persona, pues dependiendo de la religión que tuviese. Exacto, pues, de la creencia religiosa que haya tenido la persona, pues se le respetaba y se le hacía un culto conforme a su religión. Y entonces luego de ahí pues usualmente al mediodía del día próximo íbamos todos en caravana saliendo de la funeraria hasta el cementerio a enterrar a ese ser querido que ya no está físicamente con nosotros. Ahora bien, de las complejidades que pasan en los velorios, algo en común que tenemos aquí nosotros, pues que hemos tenido pérdidas de padre y madre ¿verdad? En los distintos... Diandra peleó a su papá, yo peleé a mi papá y Eliana peleó a su mamá. Correcto. So, las cosas que a nosotros nos daba mucho, o podemos hablar, yo voy a hablar por mi experiencia, cosas que me daban mucho estrés a mí, era como la gente queriendo decir las mejores palabras, a veces decían palabras que eran como que esto no es una palabra de consuelo, aunque yo sé que viene de lo más profundo de tu corazón y viene con muy buena intención, pero esto no me va a resolver el problema que yo tengo ahora mismo, que es que tengo que afrontar que esta persona que yo amo se me acaba de morir y no va a haber forma de cómo regrese. Es eso mismo, es la incomodidad de que para nadie es cómodo ver, o sea, dar ese consuelo. Literal. Y literalmente nos quedamos sin palabras. Es como, ¿qué puedo decir? Y tratas de rellenar ese vacío porque quizás estás siendo espontáneo, porque en el momento uno se queda como en blanco y cómo puede ser y cómo habrá pasado y nos concentramos en el que habrá pasado. Y entonces cuando llegamos ahí que vemos a la persona es como que, ay, lo siento mucho, pero... Y entonces empiezan a hacer preguntas, uno de cómo murió, de qué fue lo que pasó. Y segundo, como, bueno, pero por lo menos como tienes a tu mamá, por lo menos ya tu papá tenía, o sea, ya había tenido una vida y fue feliz con tu mamá. Y entonces esas palabras de consuelo que usualmente pensamos, porque nos pasa, usualmente pensamos que la persona va a decir, sí, pues, por lo menos, ¿verdad? Qué bueno si lo vemos de esa parte, pero realmente una muerte rara vez, vamos, nunca tiene consuelo. Hay un proceso interno que las personas están pasando que es inevitable y que nada de lo que uno diga va a pasar la manito o va a suavizar ese duelo. Yo creo que también tiene mucho que ver con el asunto de que queremos proteger a la otra persona, así que decimos cualquier cosa que nosotros pensemos que puede minimizar ese dolor. Pero la realidad es que el proceso debería de ser de acompañar, no de querer proteger, porque la realidad es que no hay manera que me puedan proteger por la pérdida de mi mamá. No hay manera. Por lo tanto, el proceso de acompañar es sumamente importante. Yo recuerdo específicamente el primer día de la funeraria de mami. Una amiga mía que yo no veía hacía muchísimo tiempo llegó y lo que ella me dijo fue lo que yo creo que me sostuvo en el proceso. Y fue, este proceso es tuyo, esto no es de más nadie. Literal. No permitas que nada de lo que pase o de lo que te digan te afecte, porque este proceso es tuyo y con tu mamá. Y para mí eso fue... Para mí eso fue... Te tienes que enfocar en eso. Ella había perdido a alguien. Ella perdió a su papá. Sí. Ella había perdido a su papá. Y ella rescató esa experiencia, ese sentir de ella y me lo dio a mí. Y yo estoy infinitamente agradecida con ella porque la realidad es que en esos 2 días fue para mí. O sea, fue clave el yo pensar, este proceso es mío, lo que las otras personas estén pasando, el llanto, todo lo que le pueda provocar, eso es de ellos también. Claro. Pero mi proceso es mío y yo lo tengo que pasar de esta manera. Pero... Cómo te funcione. Claro, lo que le funciona a uno. Pero a la misma vez es lo que estábamos hablando hace un ratito, que es el asunto de queremos proteger o queremos llenar ese vacío de palabras. Y el asunto es acompañar, en realidad. Yo creo que eso es lo que más necesitamos hacer en ese proceso. Si nos creemos que tenemos que decir algo, no necesariamente tenemos que decir nada. Con tu silencio y tu presencia me parece que es más que suficiente. Sí. Y usualmente, es como tú dices, la gente, o sea, lo hacemos con buena intención, pero usualmente hay gente a veces hasta que dice, ay, es que no sé ni qué decirte ni cómo te debe estar sintiendo porque si mi mamá se muere, yo me muero.
Y entonces ahí pues es ya como, te dijo algo. ahí es como qué Si chévere. lo hubiera dejado en, pues no sé qué decirte. No sé qué decir. y, no, ya. y uno es como si yo también pensé que me iba a morir, pero pues estamos aquí, la vida Sí. sigue y voy a ir descubriendo, ¿verdad? En el proceso cómo enfrentarla y cómo vivir con esta nueva realidad. Literal, sí, no, definitivamente. Y yo creo que es importante que tengamos claro que, ¿verdad? No hay una manera específica que lo debes que hacer por esta línea. Yo creo que es como dice Eliana, la responsabilidad o el mindset que usted tiene que tener para entrar a intervenir en un proceso de duelo de alguien que no es su familiar o que no tiene que ver con usted, sino que usted está en un rol de amigo, pareja, lo que sea. Yo creo que lo más importante es que usted tenga en su mindset que su trabajo es acompañar. Sí. Tengamos. A nosotros nos encanta la parte práctica. Yes. Hay muchos podcasts que hablan de las emociones, pero nosotros habíamos decidido que que la diferenciación iba a ser pues dar herramientas desde el lado, Claro. obviamente, de preparación que ustedes tienen, que en el caso de hoy, pues Eliana está aquí, más pasó por el proceso. Puntos prácticos que uno pueda... ¿Cómo uno puede acompañar en ese proceso si no es la persona que está pasando por el duelo? Yo creo que es la presencia. Sí. Es tu estar. O sea, no es menos que tú estés al lado de esa persona que tanto quieres en silencio. Ujú. Para mí representa muchísimo. Y acuérdate que en el proceso de duelo, cuando uno pierde por ejemplo, en mi caso, que yo perdí a mi papá y yo teníamos una relación súper afín. Era ¿verdad? Una relación bien bonita entre él y yo. Y que alguien me dijera algo, o de lo bueno que papi había sido, o de las cosas grandiosas que él había sido, como que qué lindo, pero realmente yo no quiero escuchar nada. Y si algo al principio yo estaba medio frustrado, era el asunto de la pandemia, porque mi papá lo quería muchísima gente. Yo sé que en el velorio iba a estar lleno, pues por el asunto de la pandemia, pues tuvimos que hacer un servicio con gente bien específica, limitado. Pero se proyectó, el servicio se proyectó en la iglesia, y como más de 400 personas se conectaron en el velorio. Wow. Y si algo yo puedo agradecer en ese proceso fue que la gente no me podía abrazar. No tenía el break de acercárseme y decirme algo, porque yo estaba como en una pausa y yo literalmente me estaba haciendo cargo, como que mi hermano y yo nos estábamos haciendo cargo del culto de que se iba a hacer de celebración para la iglesia de la vida de mi papá. Yo estaba como que en piloto automático. Yo estaba como que, ok, vamos a hacer esto, y el culto va a ser así, estarán las canciones favoritas de papi, y esto es lo que vamos, y ya, y vamos a cantar, y todo quedó chévere. Cuando yo me siento en el servicio, ahí es que yo dije, ok, this is happening. Sí. Ya esto pasó. Entonces, en el momento del COVID, acuérdate que estamos esperando casi 7 días, tuvimos que esperar que nos entregaran el cuerpo, porque había un montón de personas muertas esperando que prepararan los cuerpos para entregarlos. El proceso tomó tiempo. Sí, la realidad es que el fenómeno completo de lo que es morir durante pandemia es otra cosa completamente distinta. Incluso el proceso de duelo es distinto. El acercamiento a lo que es la muerte fue bien distinto. Uh-huh. Así que debe de haber sido bastante complicado en el sentido de cómo me siento, cómo lo interpreto y qué tengo que hacer. Exacto, cómo lo manejo. Uh-huh. Pero fíjate, en el caso cuando dijiste la parte de si algo agradecí fue que no estaba la gente físicamente cerca para que no me abrazaran. Eso es algo bien puntual, porque puede haber gente también que le guste que lo abracen. Uh-huh. Que lo abracen y que ahí sienten como el confort y el acompañamiento. O sea, que el acompañamiento también puede variar, depende de quién lo esté recibiendo. Sí, no, quizás la manera en como yo respondí fue quizás bien egoísta. Y yo dije como que este es mi duelo. Y en verdad yo ahora mismo no puedo acompañar a nadie porque este es mi duelo. Uh-huh. Y yo no quiero sentirlo como lo quiero sentir. Y yo quería estar al lado de mi mamá, mi hermana y mis hermanos. Como que yo no quería a nadie más. Y yo amo a mis tíos, fue mucha gente de familia, amistades de mi papá que yo los adoro y hoy por hoy son familia para mí. Pero yo no quería que estuvieran cerca de mí porque me sentía incómodo, porque era ellos verlos desmoronados, porque mi papá se dejó sentir en la vida de muchas personas, y era verlos a ellos desmoronados encima de mí, y yo sentirme con la responsabilidad de que tengo que cargar también con ese dolor más el mío. Y dije como que no, mano, no, mejor así. Qué malo, pero qué bueno. Que cada cual pase su proceso. Lo siento mucho, yo también lo estoy sintiendo bastante. Yo creo que de eso fue de lo que yo pude aprender. Ahora bien, quizás mirándolo desde otro punto de vista, trayendo, ¿verdad?, el contraste en el aspecto de las relaciones.
Cuando... No Qué se rían. Ajá. Qué raro. Cuando hablamos de las pérdidas en las relaciones, ¿cómo nos sentimos? O sea, ¿cómo nos debemos sentir en este proceso? Y cómo la gente a veces hace los mismos acercamientos con las mejores intenciones. ¿Pero qué pasó? Pero si ustedes se veían tan bien. ¿Desde cuándo? Pero ¿y cómo va a ser? No pueden... Y entonces como que hacen un drama A mí al lo frente que- de uno y es como que... A mí lo que me estoy pasando encantaba es por un cuando duelo. me decían, ¿y por qué no dijiste nada? ¿Por qué no lo dijiste antes? Y como... Porque se lo dije a mi terapeuta. pero ¿Eres tú? olvidé publicarlo, lo lamento. Era como que sí, estoy divorced o estoy Sí. single again. Es como Y que... ahí empezamos con el juicio. ¿Viste que todo lo que uno ve en redes? Eso es... Ajá. Sí, es la bolita de nieve. Sí. Todo se va como acumulando. Sí. Ay, pero si ustedes se veían también en las fotos y ustedes se fueron de viaje hace poquito. Hace poquito, y... literal. Y es como que tú dices, mano, ¿por qué? ¿Por qué la gente es así? Y yo creo que ahí para quizás trabajar un poquito y conceptualizar cómo se mezcla una cosa con la otra, yo creo que es importante entender lo mismo que estábamos hablando al principio, ese contexto cultural de la persona. ¿Qué le enseñaron para manejar las pérdidas? Y la verdad del asunto es, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes sienten que las han capacitado para manejar las pérdidas? Nosotros nos sentimos ready o nos han dado herramientas desde el principio de la vida para manejar la pérdida. No. No, Por no lo sabemos menos, perder. No sabemos. al contrario, aférrate. Aférrate y inténtalo todo, dalo todo, porque si no, pues quiere decir que tú fallaste. Y yo creo que ahí es que viene en La realidad culpa. La culpa. la culpa. Oh my God. Y aparte, Qué linda. basta. Y aparte de la culpa, pues también este asunto de no te puedes quitar, porque si te quitas, en realidad pues la culpa va a ser tuya. Así que no te puedes quitar, tienes que seguir intentándolo, tienes que darlo todo, no hiciste suficiente, etcétera, para entonces de momento decir cuándo es suficiente, cuándo es que paro, cuándo es que me quito. Ujú. ¿Quién decide que me quite? Exacto. ¿Alguien me avisa? Literal, ¿Alguien me avisa o soy yo misma? Esa parte que dijiste es súper buena porque no sabemos. O sea, sabemos que estamos agotados emocionalmente, sabemos que no está bien, que no es lo que queremos para nuestra vida, pero uno dice, ¿hasta cuándo? O sea, la línea, lo que estábamos hablando en el episodio de las expectativas, Ajá. la línea está borrosa en cuando no estoy dándolo todo o no estoy agotando las herramientas o mis recursos para que esto funcione y cuando entonces estoy poniendo mis límites, cuando me estoy valorando, cuando ya esto raya en que estoy lastimando mi autoestima. Literal. Sí, la línea es borrosa, fina y uno la sigue moviendo. Y entonces de momento, ¿cuándo es que uno dice ya? Hasta aquí llegué. Y muchas veces viene porque no queremos pasar por ese duelo también. Claro, incluso, fun fact, nosotros podemos estar reflexionando de esa manera y ya estar en el duelo. De manera paralela. Yo estoy sabiendo que me tengo que Experimentando la retirar. pérdida. Estoy experimentando la pérdida porque sé que la emoción no está ahí, sé que algo falta, sé que hay carencia de algo, pero igual no me quito. Igual sigo ahí. Sí, porque están los síntomas y puede haber los síntomas pueden ser la pérdida física, de contacto físico, la pérdida de esa validación, la pérdida o sea, se puede ver reflejado, los síntomas están ahí, so ya tú Claro. estás experimentando ese duelo. Pero sí, está súper interesante esa parte. Y yo pienso, ¿verdad? Que también en ese aspecto, y algo que a mí me saca un poquito de tiempo, normal, en esos acercamientos que a veces la gente hace, a veces es ellos queriendo tener su propio cierre, porque ellos a veces sienten que ese duelo les pertenece. Y es que la gente también, cuando nosotros experimentamos la pérdida, también ellos están experimentando su pérdida a través de la experiencia que estamos viviendo nosotros, Claro. porque se sienten tan relacionados con nosotros y son, pues, por ejemplo, tú que eres mi mejor amiga, tú sentiste mucho la pérdida que yo tuve con mi ex, o sea, y pues tú lo manejaste de otra manera distinta, pero quizás otras personas que no son tan allegadas como tú o que son tan cercanas como tú, que estás todo el tiempo ahí conmigo, hacían preguntas que yo quizás en ese momento no estaba preparado para contestar. responder. No la quiero contestar porque me duele todavía, porque estoy manejando la culpa, porque estoy manejando cosas en mi mente que ahora mismo no estoy para responderte a tu duelo. Como que, mira, mi responsabilidad fue decirte esto se acabó y como que ya, y hasta aquí quiero establecer la línea contigo porque ahora mismo yo estoy manejándome
como para tener ahora que manejarte a ti. Tú sabes, como que no, vamos Sí. a establecer esa pauta, tú acá, yo acá, en lo que yo me cojo mi break. Yo respiro, proceso, tengo mis subes y bajas, y cuando termine, pues yo te prometo que te voy a contar al detalle qué es lo que está pasando, porque Cuando te lo ya voy a no me contar. duela. Exacto, porque te lo voy a contar con crecimiento, te lo voy a contar desde otro punto de vista, te lo voy a contar distinto, no como ahora que digo lo que En carne sea. viva. Que digo Sí. lo que sea, tú sabes. Sin filtro, sí. Yo creo que hemos hablado mucho y me gustaría también escuchar de Liana esa parte más práctica de cuando uno está acompañando en el proceso para movernos precisamente a cuando uno es el que está pasando por el proceso. En el momento de acompañamiento, tú estabas hablando de que no te gustaba que hablaran de las anécdotas porque eso te hacía sentir más triste, pero culturalmente, yo me acuerdo cuando mi abuela murió, toda la familia cuando se va a comer después de Habla de eso, la funeraria es literalmente, ay, ¿te acuerdas cuando esto? Ay, pero es que ella hacía esto y ella hacía lo otro. Y nos sale natural sin saber necesariamente que eso a personas que están experimentando el duelo distinto les mete el dedo en la llaga. Ajá. Ahorita Emanuel dijo algo bien importante, y es que incluso hasta las cosas básicas pueden como que un poco incomodar. A mí me funcionaba mucho que me dijeran qué necesitas. Y en ese momento yo decía, yo necesito estar sola. O yo necesito, tengo esto pendiente y pues necesito que eso alguien lo maneje porque no voy a ser yo. No tengo la oportunidad. Sin embargo, sé de otras personas que le puede molestar. No me preguntes nada. No necesito nada de ti. Necesito que la persona que falleció esté viva. ¿Me puedes ayudar? Exactamente. No, me la puedes traer de vuelta. Exacto. Y se oye crudo y se oye Sí. como que, o sea, dices, diablo, pero como que bájale 10. Sí. Y es como que sabes que es que mis emociones están así. Yo me estoy sintiendo, tengo coraje, estoy experimentando una tristeza profunda que no había sentido, se me desprende un canto de cuerpo ahora mismo que, Sí. que tengo que cremarlo, tengo que enterrarlo. tú sabes, Reconstruirlo. tengo que reconstruirlo y es como que tú sabes que, mano, me duele, pero ahí viene algo puntual que había notado aquí en mis apuntes. Y es que la sociedad nos dice a veces cómo nosotros debemos sentirnos en las pérdidas y no nos da el espacio de manifestarnos. Estamos muy acostumbrados a solamente ubicarnos o sentirnos de una sola forma en la pérdida, pero no estamos acostumbrados a sentirnos como nos tenemos que sentir, ¿verdad? Sí. Con un manejo saludable de las emociones. Si yo me siento mal o si yo me siento triste o me siento con coraje, pues yo tengo que buscar la manera de cómo canalizar mi coraje y tengo que dejarlo salir. Sí. O sea, el tratar de como que proyectarme que estoy todo bien, que estoy todo feliz, eso hasta puede ser hasta un mecanismo de defensa que tú mismo tienes para evitar sentir el dolor. Pero eso es algún proceso interno que tú estás teniendo. O para que las personas no se te acerquen a... Claro, para a que, no, si él se reconfortarte. ve muy bien, como que él está bien. Pero mira, ¿sabes qué? Como que en ese momento del duelo hay emociones que tú tienes que experimentar. Yo lo había dividido entre la culpa. Ujú. Cuando está esa separación física o la muerte de un ser querido, ay, no sé si le dije lo suficiente que lo amaba, no lo visité lo suficiente, ya no vamos a poder hacer esto, ya no vamos a poder hacer lo otro. Y entonces la segunda etapa, la reconstrucción de esa nueva realidad de que la persona no está, ¿qué voy a hacer con todo ese aprendizaje de, ok, pues si no se lo di a mami en tu caso, tengo la oportunidad de dárselo a papi? Entonces, ¿cómo puedo en esa etapa de reconstrucción yo todo ese aprendizaje que me llevé de esa separación física, aplicarla a estas relaciones que todavía me quedan? Pasan tantas cosas. Yo recuerdo que cuando estábamos, a mami la cremaron, pero igual hicimos un periodo de tiempo para que las personas pudieran visitar. Fue muchas personas, porque mucha gente quería a mi mamá también, así que me identifico contigo en ese sentido. Y estuvo súper chévere. Pero igual, yo recuerdo ver a esta persona que no conocía a mi mamá personalmente llorando, pero llorando, o sea, como si hubiese sido yo, como si su hija fuera la que estuviera llorando. Y yo decía, Dios mío, yo debería estar así. Yo debería estar llorando de esa manera. Porque yo lo que sentía en ese momento, aparte del dolor inmenso de no poder tener a mi mamá allí, era que yo veía tanta gente que la quería. Y yo veía todo el mundo llegando, que es súper contrario a ti en ese sentido. No porque no te gustara, sino porque qué bueno que están allá y yo estoy acá. Pero yo veía toda esta gente que venía y, ¿sabes? Tu mamá fue esto, fue lo otro. Y no era ni por mí, era porque yo sabía esto de mami. Pero que más gente llegara y más gente dijera eso, para mí fue como que, ¿sabes? Espectacular.
Yo sé que a ella no le hubiera gustado en lo absoluto. Porque no le hubiera gustado el protagonismo. Pero igual, yo recuerdo cuestionarme, anda, yo debería estar llorando de esta manera tan efusiva, igual que esta persona, porque yo lo que siento es muchísimo gozo ahora mismo por esto. So, sí, culturalmente hay una expectativa de cómo se deberían de sentir las personas. Recuerdo también a alguien que me dijo como que algo así como, yo no puedo creer que tú estés tan tranquila. Ay, sí, Y a mí yo- también me lo dijeron. Ay, bendito Cristo. Yo me acuerdo en el velorio de papi que Ajá. me dijeron, ay, pero tú te ves normal. ¿Cómo? Ay, Dios mío. ¿Pero ¿Qué Horrible. hago? ¿Me tiro aquí a pataletear Ajá. o qué? O sea... Te Y uno imaginas. se siente juzgado. y la culpa de que, ok, Exacto. pues se supone que... Literal. O sea, eso no mismo. es que no me importe, es que usualmente en esos primeros días de duelo tú todavía no has asimilado o no has experimentado esa separación física porque es bien reciente, porque uno está en el shock, porque uno está resolviendo. Sí, esa y diciéndole parte a la gente, mira, administrativa es horrible Exactamente. porque le quita sentido Bien al brutal. proceso. Que si tienes que llamar aquí, tienes que llamar acá, tienes que cancelar esto, tienes que... En menos de 10 días tú tienes que hacer No un es montón humano. No. Entonces, tú no tienes la oportunidad de tener el duelo hasta por lo menos 2 semanas después, Claro. Hasta que cuando ha estás pasado solo. todo. Y entonces es peor porque tú, anda, pasaron 2 semanas ya desde Ya. que yo no tengo a esta persona conmigo. esos primeros días que uno experimenta esa separación física, todavía tú tienes el tanque lleno de esa última vez que lo viste, o que lo viste ayer, lo viste la semana pasada, tienes a mucha gente alrededor tuyo. Igual pasa en las relaciones, uno tiene la euforia de que Ujú. esa tranquilidad quizás ese peso que uno se quita de encima esos primeros días de que ya soy libre, esa rebeldía, y de momento, conforme van pasando los días, que uno va haciendo ese duelo solo y esa como esa actividad que tienen esos primeros días baja, como que cesa, ahí es que uno dice, no, espérate, me hace falta, no, espérate. Entonces ya el tanque lo tienes vacío y tienes que empezar a hacer esa búsqueda interna y a pasar por ese proceso y toda la cadena de duelo, ¿verdad? Que no importa si sea la muerte de un ser querido o la separación, que en las separaciones incluso tú estábamos hablando fuera del aire, que a veces es un poquito hasta más difícil porque cuando una persona muere, ya tú tienes esa nueva realidad, ya está definida y no hay forma de que tú puedas traer a esa persona de regreso. Cuando es una pérdida emocional, uno empieza con esa... Qué raro. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, lo siento tanto. que estamos hablando de esto. Uno empieza como a hacer el mapa, a hacerse muñequitos de, ¿y si intento esto? Y si pasa el tiempo y entonces uno tratando de reconfortarse, quizás en no asimilar en que esa pérdida es real y es final y firme. Porque puede haber vuelta atrás, aunque la decisión la hayas tomado tú. Claro. Y es ese asunto de, como tú dices, cuando la pérdida es física, cuando la gente está viva, es tú hacerte de la idea ahora, ¿verdad? Y esto es cómo lo manejas mentalmente. Tú hacerte de la idea ahora de que la vida continúa y la vida de esa persona también continúa. Y sin ti. Y sin ti. Y tú dices como que, ¡ah! Sí. No, Así y mismo, lo- ese mismo sonido todas las veces. Ese mismo sonido todas las veces. Sí. ¡Qué Ay, chévere! ¡Qué raro! Y lo peor del caso que se añade a esa separación o ese trauma que viene, que uno tiene que trabajar con esa pérdida, usualmente pasa que la otra persona también tiene un aprendizaje y tú ves que rehace su vida, tiene una pareja nueva y usualmente es hasta mejor con la pareja que como era con uno, o tiene relaciones de mejor fruto que las que tuvo con uno, porque también tuvo su proceso y también tuvo un aprendizaje. Entonces uno tiene que pasar por ese proceso de pérdida, por esa reconciliación de uno decir, wow, y conmigo no. Y entonces se añade una lucha, ¿verdad? Adicional al Sí. proceso. La realidad es que las rupturas no son fáciles. Incluso cuando se sabe que es lo correcto, puede pesar tomar la decisión. Y eso pues muchas veces no se habla. Se habla de cuando uno sabe que se supone que se acabara. Sí, yo sé que es lo correcto, pero eso no es lo que yo quiero. Ujú. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos que esa ruptura, ese proceso de aprendizaje sea tanto para mí,
porque me acompaño a mí misma versus el aprendizaje que tenga esta otra persona que vamos, en ese caso, o sea, cada cual aprende lo que quiere y lo que puede. Claro. Y lo que tiene las herramientas para poder aprender. Bello. Y qué bueno que aprendió, pero qué malo que no fue con uno. Claro. Porque ahí es que la Ahí es que llaguita, ahí entra, es que ajá. Ahí es que te molesta. dice como que, mira una llaguita. Claro, ¡ah! Y te la exacto. sacaron y tú como que, qué Exacto, chévere. pero porque yo aprendí, yo sé que ese proceso no tiene nada que ver conmigo. Ese proceso no es mío, yo no tengo nada que ver ahí. Esa persona está aprendiendo lo que tiene que aprender en su momento. Exacto. Yo estoy No tiene que aprendiendo ver esto. conmigo. Y me estuvo bien curioso porque ahorita estabas hablando del proceso de ruptura y yo recuerdo que lo más que yo hice fue aislarme. Yo no quería nada con nadie. Ni, o sea, con mis amigas, por ejemplo. Todas estaban ahí y, o sea, yo tengo el mejor ejército de amigas que tú te puedas imaginar. Ah. Ellas no me soltaron, ellas estuvieron ahí todos los días. Y, ¿Cuánto fue tu relación? Perdón que te pregunte. mi relación duró 14 años. Nada más. Nada más y nada menos. Sí, 14 años. Nada más y nada menos que una vida. Sí, de esos 14 años fueron 4 casados legalmente. Y obviamente ya yo me había imaginado toda mi, o sea, hasta viejita con esta Esa es persona. la cuestión que uno se lo pone en la Pero cabeza. esa es la cosa. Ahí está. Nosotros nos trazamos como que esta línea de tiempo y nos aferramos, porque otra vez nos enseñan desde pequeños a que nos tenemos que aferrar. Tú tienes que seguir fajándote, tú tienes que darlo todo. Acuérdate no quitarte, porque si te quitas, viene la culpa. Tú no lo hiciste lo suficiente, no hiciste lo correcto tampoco. Y la realidad es que es muchos procesos a la misma vez. Y ahí en esa misma línea entra este punto que también anoté y lo voy a leer tal cual. Cuando el duelo que tienes es a raíz de que una relación que tuviste fue una distinta a la convencional, la gente usualmente tiende a señalarte porque fue tu culpa. O sea, porque la relación en esa expectativa que tú estás hablando no se parece a lo que habíamos trazado o a lo que habíamos delimitado socialmente, que era una relación correcta. Pues entonces ahí a veces la gente se siente hasta en este poder de ir sobre ti y decirte como que es que yo te dije que eso Me estaba pasa mal. cada vez que me preguntan, por ejemplo, cuánto duró, y yo explico que son 14 años lo que duró. Y dicen que no luchaste suficiente. 10 años de novios. Pero, Duraste más nena, de novio que de casado. Pero, nena, ¿cómo tú pensabas que eso iba a durar? O sea, tú tenías que saber. Qué Y ahí uno linda. y ahí uno se siente Qué como linda. que las señales estaban y fui yo obviamente la fue que mi no me di culpa. cuenta. Claro, y otra vez la sociedad, la cultura, la expectativa, que no es ni de uno, es la ajena por completo. Entonces te dicen a ti qué es lo que se supone que tú hicieras, cómo se supone que te Exacto. sientas, qué es lo que se supone que hagas más adelante. Y es todo este proceso que también uno tiene que bregar dentro de su proceso de duelo, porque tú no dejas de pasar el duelo porque la gente te está juzgando, porque la gente te está diciendo algo. Y que es parte de lo que Diandra está mencionando hace rato, que es el transformar esa ausencia, transformar ese proceso en otra cosa que no sea solamente la ausencia física de una persona o de una relación, aun cuando está por ahí en algún lugar del mundo. Y esa reconstrucción es necesaria en cualquier tipo de pérdida, porque usualmente le hemos dado duro hoy a las pérdidas físicas y a las de relaciones, pero esa realidad que tú dices que uno ya se imagina la vida, pasa con los trabajos, pasa con todo, hasta cuando tú pierdes una casa o lo que sea, ya tú tienes tu vida set, ya yo tengo mi vida set, ya yo tengo mi pareja, ya de aquí, ok, como tú siempre haces, done. El checkmark. Ya yo tengo mi trabajo, done, me puedo enfocar en otras cosas. Cuando uno experimenta una pérdida, es como uno siente que va para atrás, inevitablemente, porque aunque querramos ser filosóficos o sonar poeta de que vamos a romantizarlo. Romantizarlo a partir de la experiencia y todo, que es real, no lo vemos en ese momento. Es como estoy dando cuántos pasos para atrás para empezar ahora de cero con una persona, para empezar ahora a buscar trabajo, ya yo tengo tanto y que aquí no hay trabajo. Ahí empiezan las y que- limitaciones. Y Pero empezamos porque tenemos las emociones a flor de piel. Eso mismo te y iba a tendemos decir. a ser pesimistas. Y entonces no vemos, como tú dices, cómo le puedo dar el giro a esta situación y verlo desde, bueno, realmente, ok, perdí. En el caso de un ser querido, pues no aplica. Pero en el caso de relaciones o de trabajos o, bueno, realmente, yo no puedo, como que cuáles son mis limitaciones para conseguir una relación mejor. O sea, si esto se terminó es porque no cumplía con todas mis expectativas o sea porque tú lo hayas decidido o porque la otra persona lo decidió, porque si la otra persona lo decidió, hay veces que nos sentimos peor cuando debiera ser más fácil porque no está en tu control. Y es que
no perdemos a esa persona, perdemos la vida que teníamos con esa La persona. idea, idealizamos. La idea que teníamos de vida con esa... El plan de vida que habíamos trazado con esa persona, lo perdimos. Y ahí es donde está el trigger. Porque la vida continúa, volvemos. Los que nos quedamos vivos aquí, la vida continúa, la vida sigue. Todo se va a cambiar. O sea, y pues esta persona que ya no está contigo en esta relación, pues va a estar rehaciéndola con otra persona o va a estar rehaciéndolo de la manera que la quiera rehacer. Sí. Pero ahora, nosotros quedarnos en ese vaivén de como que, ay Dios mío, otra vez esto, como que yo tenía este plan para tener a mis 35, esta era la meta que yo tenía, esto es lo que yo quería alcanzar y no lo estoy logrando, es como que... mano, Reconstruirse cuesta, empezar cuesta. y es porque estás haciendo el trabajo, porque es que en ese momento, cuando tú lo estás haciendo bien, yo pienso que la fórmula correcta, ¿verdad? En mi opinión, subjetividad, pero un poquito basado en evidencia, cuando tú te miras hacia adentro, cuando tú comienzas a conocer a esa nueva persona que sale de ese dolor, de ese lado profundo, vulnerable, cuando tú comienzas a conocer a esa persona, tú te das cuenta lo que vas a permitir de ahora en adelante y lo que no. Y ahí es que está tu aprendizaje. Y por eso es que yo soy fiel creyente de que no se pierde el tiempo, se gana experiencia. Exacto. Siempre. No se pierde el tiempo. No hay manera de que tú perdiste el tiempo. ¿Que te hubiera gustado que hubiera durado más? Claro que sí. Que tú tenías la ilusión, la expectativa, el plan perfecto ahí al dedo. Claro que sí. Pero tú, la experiencia que has ganado te va a servir para ese mismo tiempo y para esa misma vida nueva, reconstruida, que se supone que pase. Y esa es la transformación de uno mismo. No hay manera de poder verlo distinto. Y dentro de las cosas que quizás podemos resaltar en el asunto de las pérdidas es que entendamos que no es un proceso lineal. El duelo lo vas a experimentar muchas veces. Sí. Y por el mismo motivo. Y como dice Eliana, el proceso es de uno. Y ni lo cultural, ni la gente que uno tiene cerca, que aunque tenga buenas intenciones, tienen, ¿verdad?, su idea de lo que es el duelo conforme a cómo lo han experimentado ellos. Pero la relación que uno tiene con esa persona que falleció, la relación que uno tenía con esa persona que estaba al lado, que ya la relación culminó, el ingreso en el caso de, o la estabilidad Económica, ajá. Exactamente. O la dificultad que tuviste para conseguir o llegar hasta ese punto y de momento que se desmorone, lo conoce solamente uno. Así que uno tiene que, obviamente, buscar ayuda en el caso de que siempre, obviamente, aquí siempre hay un psicólogo y hay dos. Así que somos partidarios de que uno tiene que buscar ayuda porque somos proterapia. Yes. Proterapia. Solamente. Pero terapia, así que en el caso de las emociones siempre es bueno que uno tenga una persona que brinde una perspectiva nueva, Claro. que pueda guiarnos en ese proceso. Y ustedes, no sé por qué lo estoy diciendo yo, porque ustedes saben más de eso, pero... Y va por lo mismo que estabas diciendo ahorita, porque las emociones están a flor de piel. Muchas veces las emociones nos nublan y no nos permiten ver más allá de lo que está pasando en este momento, porque mi emoción es tan grande. Y yo siempre a mis participantes, a mis estudiantes, a cualquier persona, le describo la emoción cuando algo nos llena demasiado de mucha emoción, sea buena o sea mala, o positiva, menos positiva, es, imagínate un vasito con agua y le echas una gotita de colorante. Va a cambiar el agua por completo, y es porque el colorante, que es la emoción, en este caso, la va a acaparar. Y así mismo son las emociones. Tú coges una emoción, tú estás ahí, tú eres el vaso, tú estás esperando que pase algo. Sí, lo contamina. Llega la emoción y te contamina para bien o para mal. Porque todas las emociones que uno experimenta cuando se da esa transformación de esta persona que yo era versus la que soy ahora, son muchas gotitas de diferentes colores ahí jangueando entre ellas todo el tiempo. Todas. Sí, porque tú estás en la ruleta de las emociones que nosotros usamos en terapia, tú le haces un spin y ella se queda así pegada corriendo. Y entonces tú las experimentas todas. Y haciendo las paces entre ellas. Literal. O sea, no hay otra manera tampoco de tratar de jugar con eso. Es tratar de hacer las paces con todo eso que tú estás experimentando. Y le mentimos a la gente. Si le venimos a decir aquí, sé positivo, que todo esto va a pasar. No, yo no te estoy diciendo eso. Tú tienes que sentir. Te guste o no lo que estás sintiendo, lo tienes que sentir. Porque de lo contrario, no hay manera de que no fluya. Se va a quedar ahí. Imagínate que lo metiste en el cuerpo y está en algún lugar por ahí también vagando.
Y hasta que tú no saques ese coraje, tristeza, alegría, te puede dar alegría. Sí. O sea, te puede dar alegría. Puedes celebrarlo. Puedes claro. sentir un nivel de paz tan inmenso que te echas a llorar por el nivel de paz que experimentas y te sientes culpable porque no lo habías sentido antes. Ujú. Y esa es parte de la transformación también. Yes. Yo creo que también es... Vamos a los call to action para cerrar. ¿Sí? Sí. Pero ¿no? tenías una línea de pensamiento. Es que termínala. es parte del call to action. Ah, ella. Cuéntame, amiga. Yo creo que aparte de... Obviamente el duelo es un proceso. Y como dice el psicólogo Emanuel Jiménez del Toro, los procesos toman tiempos. Yo creo que el Loca por duelo... decirlo. Sí, aquí en la puntita de la lengua. Qué linda. Yo creo que los procesos toman tiempos y sí va a haber esa parte donde uno experimente el dolor, la tristeza, donde pues tenga esa intimidad con sus emociones, pero yo creo que es importante y dentro de ese giro que nosotros le queremos dar en el podcast es ver la oportunidad, porque yo pienso que incluso hasta en una separación física de una muerte hay oportunidad. Claro. No vas a tener esa persona, pero estás experimentando algo que tú no habías experimentado antes y hay un crecimiento inevitablemente. O sea, yo haber pasado por la muerte de mi papá te hace tú crear unas conexiones más íntimas con la gente que te queda. Que si no hubieras experimentado esa pérdida, no hubieras tenido ese learning de, ok, la culpa me está llevando a esto, que la culpa únicamente debe ser cuando es intencional. Ujú. O sea, que si tú no haces algo con la intención, uno no debe sentir culpa. Quería decir eso. Mi amiga está fuerte Sí. hoy. Está con el cuchillo en la boca. Así, afiladita. Afilada. Pero ver la oportunidad de que si no hubiera experimentado eso en las separaciones, en el trabajo, yo no tuviera esta nueva visión que tengo ahora o no pudiera aplicar estas nuevas cosas que ahora la culpa me dicen que me hubiera sentido mejor si lo hubiera hecho. Exacto. Así que hasta en la pérdida de un ser querido hay una oportunidad y uno tiene que concentrarse en sentir, pasar por ese proceso, pero siempre tratar de obviamente agarrarte de lo bueno, porque nunca el call to action va a ser quedarte sumergido Claro. en el tiempo que sea, porque los tiempos son individuales. Puede experimentar el duelo en 2 semanas, como otra persona le puede tomar 2 años y eso es completamente válido. Pero en el momento que ya uno sienta que pues es momento de pasar la página o que ya estás abrumado, buscar ayuda y tratar de encontrar la oportunidad. Sí, o sea, siempre el llamado va a ser a la reflexión, a esa reflexión que uno tiene con uno mismo, y ser sincero también en ese proceso. El evitar, minimizar, cualquier cosa que te diga, descarta eso. Tienes que volver ahí. Ahí mismo donde dijiste, déjame descartarlo, ahí es que tienes que volver. Porque muchas veces ahí es donde está la materia que tienes que trabajar. O ese elemento que de momento no está muy claro o está claro y por eso lo evito. Así que en realidad siempre va a ser el reflexionar qué es esto que estoy pasando, por qué me siento de esta forma, me siento culpable, por qué me siento de esta forma, qué es lo que me hace sentir culpable. Y otra vez, ser bien sincero con uno en el proceso. Las pérdidas de personas allegadas son bien complicadas. En mi caso, por ejemplo, pues yo he tomado la iniciativa de ver cómo puedo honrar a mi mamá en todo lo que hago. Esa es mi forma de conectar con ella en algún lugar, poder honrarla, no importa lo que haga. Y ese para mí es mi duelo, es parte de mi duelo. Y la oportunidad que viste de Claro. decir todo eso que yo admiraba de ella, cómo puedo seguirlo emulando o darle a las otras personas todo eso que ella sembró en mí, que quizás no se despertó hasta que experimentaste la pérdida. Claro. Cosas prácticas que podemos hacer, ya sea en una pérdida porque hubo un fallecimiento o porque hubo una ruptura. Yo creo que el mejor acompañamiento que tú puedes tener es contigo mismo. Y yo creo que ese es el que más nos cuesta, es el que más trabajo nos da y es el que más evitamos. Tú estás contigo el 100% de los días en todo momento. Si tú no te sabes acompañar a ti mismo, nada te va a servir. Literal. Eso, reflexionar, aprender y darte el espacio. Eso sería. Mi amiga me quitó el call to action mío, pero Perdón. vamos a reforzarlo otra vez. Qué raro, porque son psicólogos los dos. Qué raro, es que es la misma herramienta. Yo creo que en esa misma línea yo coincido con ambas. Me gusta mucho la parte de autoconocerte. Yo creo que la mejor forma de cómo manejar el duelo es dejando que esas emociones se sientan. Dejando que se expresen, dejando que ellas se hagan sentir como se tengan que sentir. Y tú, pues, uno traga al hondo y bregar con ella
ok, pues hoy me siento en el nivel de que me invitaron a salir, pero no quiero salir. Necesito sentirme en la miseria, en mi mueble, en el mueble de mi casa, mientras veo una serie o la serie me ve a mí. No sé cuál es la que gane. ¿Sabes qué? Hazlo, do it. Porque es que en ese momento es que vas a darte cuenta que eso que estás sintiendo es importante, que llevabas mucho tiempo cargando con eso y no te diste el tiempo para sentirlo. So, yo creo que esos son nuestros 3 call to action. Algo que yo leí cuando... hizo la tarea fuerte. Algo que yo leí cuando estaba experimentando una pérdida, no necesariamente fue de una muerte, pero aplica a todas, es que una vez se pregunta qué voy a hacer con todo este amor. ¿Qué voy a hacer con todo este amor cuando pierde a alguien de manera física o cuando hay una separación? Dárselo a uno mismo. Y yo leí eso y para mí fue como... Y me acuerda a ti, porque en el caso de tu separación, tú rápido empezaste a identificar cómo puedo devolverme este tiempo, cómo puedo devolverme este amor, que empezaste a jugar voleibol y empezaste a hacer otras cosas que te llenaban a ti, sea la separación que sea, que uno experimente. Indudablemente, si te importaba, va a haber amor ahí, va a haber cuidado, va a haber todas esas tender loving care. Exacto. Dátelo a ti. No lo dejes en el aire, no lo tires, no tenemos que enterrarlos. Qué bello eso. Tenemos que darnos a nosotros. Me encantó, mamá. Tú hiciste tremenda tarea. Tienes 100%. ¿Puedo tirar el micrófono hoy? Sí. Bueno, ya llegamos entonces a nuestro final de este episodio del día de hoy. Le queremos dar las gracias a la licenciada Eliana Muñoz Plata para por venir. Si la quieren gracias a ustedes. De verdad. Me gustó mucho la experiencia. Qué bueno. Quizás más adelante la vamos a volver a tener nuevamente. La pueden conseguir en sus redes. ¿Dónde te conseguimos, Eliana? En elementos.pr en Instagram o en Facebook. Ahí la van a ver. Está. Señor productor, para que Por favor, en aquí. Aquí abajito. Aquí todo esto, ok. Y queremos darle las gracias, como siempre, a los que nos consienten a nosotros, que es Sofía Venue. El coworking space aquí en San Juan, cerquita del Molo San Juan. Estamos ubicados en la intersección del puente de Trujillo Alto. Sofía Venue, lo hemos dicho anteriormente, pero lo vamos a repetir brevemente. Sofía Venue es un coworking space. Aquí tenemos espacios para que ustedes puedan hacer sus reuniones corporativas, puedan hacer sus convenciones, sus conferencias, puedan también trabajar, si trabajan remoto, ¿verdad? Pues pueden venir aquí, hay espacios para que usted pueda trabajar remoto y aquí los van a tener con mucho amor y cariño porque hay comidita, hay para sacar copia, cafecito, hay áreas verdes para estar, puedes cenar en el flamante calor puertorriqueño que tenemos ahora en este tiempo, en la terraza. Esperemos, ¿verdad?, que ahora estos próximos meses la temperatura baje un poquito porque esto está bien fuerte. Y así que pueden escoger el espacio que más les guste para que ustedes puedan emprender, puedan trabajar y puedan cambiar un poquito ese contexto de la casa que usualmente todo el mundo está o el ambiente de trabajo. Podemos usar ese mismo para ponerlo siempre porque te quedó más poético imposible. Qué lindo. Y también le queremos dar las gracias a nuestro productor, el Búho. Que lo consiguen aquí. Aquí. A veces nos ven mirando para allá y es que nos están haciendo señas. Tenemos el pointer físico. Sí, fuerte. Así que nada, esto sería todo por hoy. Hasta la próxima. Gracias.